Buenas tardes, estamos los estudiantes Jorge Modera, Adriana Cuesta y Sandra Camelo en la asignatura Modelos Pedagógicos del primer semestre de la maestría en didáctica de las TIC. Estamos en la semana 2 y hemos realizado un análisis conjunto de los documentos que nos han propuesto acerca del modelo pedagógico y su evolución. Iniciando con el modelo pedagógico en la colonia. Antes de dar paso a las explicaciones, aclaro que estamos utilizando como herramienta virtual Padlet, que nos permite realizar el aprendizaje colaborativo de manera individual, a distancia de cada uno de nosotros, pues los estudiantes que nos encontramos en esta maestría virtual de didáctica de las TIC. Desde cada uno de sus ordenadores y a través del navegador podemos ingresar a la aplicación de Padlet y dar nuestros aportes para la construcción de una herramienta de aprendizaje significativa. El modelo pedagógico de la colonia se evidencia inicialmente porque está directamente relacionado con el modelo tradicional. En la imagen podemos observar, la imagen que está en la parte superior, podemos observar cómo el docente transmite letras, que en este caso es lo que se usa como ejemplo, y esas letras ingresan a los estudiantes y los llenan como si fueran una taza que recibe agua. De manera que en el modelo tradicional es una situación que es impuesta y que corresponde al enfoque histórico y social de la época. En este caso estamos hablando de la colonia. Las estructuras educativas se enmarcan en el modelo tradicional y se direccionan a la recopilación de historias, experiencias y viajes de todos aquellos estudiosos de la época que exploraban nuevos horizontes. En este contexto se impartía doctrinas, se desarrolla el impartir doctrinas en medio de un vacío histórico social, en el que solo los poderosos gozaban del privilegio de ser dueños de la tierra y además hasta de ser dueños del conocimiento. Seguimos. Es muy importante ver también que una de las características es la subordinación. La subordinación que es aquella que se refiere a la relación de dependencia que existe entre un elemento y otro. En la imagen podemos observar donde encontramos una persona a la cual las otras rinden como pleitesía. Es un símbolo de que lo que se diga así es. Y en este contexto de la educación en la colonia, la subordinación es una forma en la que las personas de forma natural y consciente en esa época ceden a las insinuaciones de otro, a lo que el otro le quiere enseñar, a lo que el otro le quiere impartir, a lo que el otro le quiere introducir en medio de sus conocimientos. La persona subordinada está fuera y muy lejos de tener una opinión propia y solamente recibe órdenes de la persona que se encuentra al mando. Continuamos con el modelo pedagógico tradicional y les voy a invitar a que puedan observar una corta reflexión en torno a este modelo que es característico de la época. En la antigüedad, la educación y la disciplina eran parte indispensable de la vida y debía implantarse en los niños desde su edad más tierna. Para ello, eran requeridos métodos poco ortodoxos como los insultos y las reprensiones físicas, tanto así que era muy usada la frase, la letra con sangre entra. Esta enseñanza se veía muy marcada en las antiguas civilizaciones, en donde se buscaba que los varones se convirtieran en los hombres de guerra casi indestructibles. A este tipo de educación se le conocía como la pedagogía tradicional, y sus representantes más destacados fueron Juan Amos Comenio, Ignacio de Loyola, John Dewey y Frederick Skinner.
La escuela tradicional fue concebida a imagen y semejanza de la fábrica y fue creada para producir obreros y empleados que demandaba el mundo laboral. Se concebía al niño como un tablero en blanco en donde se depositaban conocimientos y normas sociales necesarias para encajar en su medio de desarrollo. El conocimiento era transmitido de manera sistemática y acumulativa, y era necesaria la disciplina, la obediencia, la sumisión y el cumplimiento de normas. La función de la escuela era simplemente la transmisión de saberes específicos, los valores, las normas culturales y sociales que el niño necesitaba para ser aceptado como un adulto útil. El estudiante, o más bien el alumno, es identificado como un simple receptor, el cual reproduce posteriormente los saberes transmitidos gracias a procesos sistematizados como la imitación y la reiteración. La finalidad de la escuela tradicional es y sigue siendo la de dotar a sus estudiantes de saberes enciclopédicos y normas de convivencia social acumulados por los siglos, asignándole al maestro la función de transmitir un saber a un ente inactivo en el aprendizaje como lo era el alumno. La disciplina sería la creadora del ambiente para el aprendizaje, haciendo uso de golpes y azotes para evitar la sublevación y la reiteración de las faltas en los alumnos. Iniciando el siglo XX, aparecen los recursos didácticos como las memofichas y los listados de recopilación de información, que se acomodaron al sistema tradicional y continuaron con el proceso de secuenciación y sistematización. Todo el conocimiento adquirido por medio de esta metodología tradicionalista sería comprobado y medido a través de la evaluación, exámenes escritos y orales, por medio de los cuales se buscaba saber hasta qué punto había quedado asimilado al pie de la letra los conocimientos y normas enseñadas por el maestro. Aunque la escuela tradicional en su momento brindó soluciones frente al problema de aprendizaje básico, no trascendió en la formación del pensamiento científico, crítico y reflexivo, pues apagó todas las interrogantes y motivaciones propias de la niñez en sus estudiantes, negándoles la posibilidad de ser parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje. Es una realidad que el modelo tradicional se caracteriza porque su presencia fue de vital importancia en el control y dominio de los primeros pobladores de nuestros territorios. Para finalizar este segmento, voy a mencionar algunos aspectos importantes. El primer aspecto es que desde los primeros momentos se produjo un divorcio entre el derecho y el hecho, entre las aspiraciones generales de los moralistas, teólogos, victoriosamente reflejadas en las leyes y las exigencias incontenibles de las minorías colonizadoras de distintas provincias americanas, sin que bastaran para salvar el divorcio de las disposiciones de excepción y de pronto tuvieron que dictarse para regular las normas especiales de comarcas determinantes. Como segundo aspecto importante, no a todos los niños se les enseñaba a leer, escribir y contar. Solamente se les enseñaba a los que les convenía que se les enseñara, porque iban a ser como útiles, entre comillas, para el beneficio político de la sociedad. Para que entre ellos se eligiese más tarde al alcalde, a los regidores, a los magistrados, a los escribanos, procuradores y a las personas, pues, representantes de la sociedad. Estos pocos niños a quienes se les otorgaba el honor, como a los demás, en su mayoría eran familia de caciques y de los indios principales. Y llegaban a leer admirablemente tanto en guaraní como en español, en latín y en lenguas de la época. Lo que quiere decir que históricamente la educación con este modelo tradicional se enfocaba en el beneficio de unos pocos, siempre tratando de impartir ideologías políticas que lograran que las personas que están en el poder continúen en el poder. Lastimosamente, usaron la poderosa arma que es la educación para adoctrinar más que para impartir un nuevo pensamiento. Finalmente, es evidente que dentro de este modelo el clima cultural maduró tardíamente y no puede alejarse para demostrar lo contrario, alejarse para demostrar lo contrario. En algunos textos pues se mencionan
algunos avances, pero que fueron tardíos para la evolución y la transformación de la educación de la época. Vamos a continuar con la intervención de nuestro compañero Jorge, el cual continúa con esta trayectoria histórica importante de los modelos pedagógicos a través de diferentes épocas de la vida de la población humana. Gracias, compañera Sandra. Buenas tardes, respetado tutor y compañera Adriana. Bien, pues dando continuidad con estos modelos pedagógicos a lo largo de nuestra historia, damos paso ahora a la época de la educación en la emancipación. Dentro de las características que se dan en esta época, tenemos que las condiciones de la educación frente a estas circunstancias que vivía esta época por la escasez de recursos humanos y económicos, explica la entusiasta acogida dispensada por las autoridades o sectores influyentes de la sociedad de diversos países de uno a otro extremo de América Latina al llamado Monitorial System, enseñanza mutua, o más corrientemente denominada la escuela lancasteriana, con características pues fuertemente marcadas del modelo tradicional que muy bien lo explicaba la profesora Sandra, mediante el uso de la repetición y la memoria como base de la instrucción, el predominio de las ideas de la ilustración y la sustitución del ideal del súbdito fiel por el del ciudadano activo. Entonces, aunque viene en ese modelo pedagógico tradicional, se empiezan pues por lo menos a vislumbrar otros ideales de la formación de ese sujeto, del educando. Se intenta extirpar los castigos corporales de las escuelas y se alienta la preocupación por la enseñanza de la mujer o de los indios. El comercio abría otros horizontes y la educación, por tanto, debía satisfacer renovados requerimientos. Se destaca enérgicamente el significado y los alcances de la educación en las nuevas circunstancias, en donde la generación futura se forma por la educación política de la juventud y la cultura. Se implementa el catecismo patriótico, el uso de la imprenta, de las bibliotecas, el libro y los periódicos como medios para difundir estas ideas. De igual forma, se da una profunda modificación del papel atribuido al educador por parte del Estado y de la sociedad, en donde deben ser mirados con toda consideración y honor, y el gobierno los tendrá presentes para dispensarles una particular protección, escogiéndolo entre los hombres más virtuosos y sabios. Su empleo será el más considerado, y los que lo ejerzan serán honrados, respetados y amados como los primeros y más preciosos ciudadanos de la República. Uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública. Entonces, en esta época se da esa transición significativa, como lo decía la compañera Sandra, entre algunos aspectos que empiezan a cambiar y se empiezan pues a dilucidar esa emancipación fruto pues ya de la época después de la conquista, en donde los pueblos han buscado su libertad. Pasamos ahora a otra etapa y es la de los liberales y los conservadores. Dentro de esta época, como consecuencia de las luchas armadas, se le da prioridad a esto que a la educación. Entonces se prioriza lograr una plena independencia en buscar ese modelo autónomo que permita ya dejar de lado lo que fue la época de la colonia y por consiguiente se deja a un lado la etapa de la educación. Pero pues sin embargo, aunque hay esa continuidad con el modelo tradicional, empieza a aflorar el modelo sociocrítico, se empiezan a vislumbrar rasgos de este modelo, el liberalismo cuyo ideario podría elaborarse un verdadero modelo de sociedad, pues como se ha dicho era el teórico reconocido del Partido de la Reforma Social, campeón del anticlericalismo y de una visión utilitarista del progreso social. Se debate sobre el papel del Estado, que tiene que ver con el de la escuela como institución educadora, y esto es si la escuela debe ser la agencia educativa central
o esa tarea podría ser confiada al resto de las instituciones existentes en la sociedad civil, como la familia, la iglesia. Cada modelo educativo concebía, por tanto, instituciones educativas diferentes y la escuela solo aparece como alternativa institucional para la difusión de conocimientos, valores y actitudes. Entonces, lo importante es que tanto los liberales como los conservadores van a tener conciencia de la importancia de la educación en su doble valor, como instrumento de mejoramiento material del país y como modelador de ciudadanos leales. La población latinoamericana era predominantemente rural y ninguno de esos grupos hizo demasiado por la educación en el campo. Finalmente, pues ese enfrentamiento entre los conservadores y los liberales culminó muchas veces en los campos de batalla porque estaban en juego algo más que teorías, aunque éstas tampoco podrían ser deslindadas con rigor. En los liberales palpita el deseo del mejoramiento social, de hacer partícipes los bienes de la tierra a sus habitantes, esa visión revolucionaria por provenir de la clase media que quiere un nuevo orden más justo, y la independencia significará pues romper esos lazos políticos, pero de ninguna manera cambiar el orden existente. Entonces, esto es como las características principales que ha tenido esta época. Entonces, doy paso entonces a mi compañera Adriana para que continúe con su exposición. Muy buenas tardes, compañeros Jorge y Sandra, y al tutor también muy buenas tardes. En este pequeño espacio que les voy a compartir, vamos a analizar ya en una etapa más moderna, a partir de los años 80, 90 más o menos, cómo fue la modernización de los sistemas educativos aquí en Latinoamérica. En la lectura que sugirió el docente se enfatizaba mucho en algunos países latinoamericanos que son muy limítrofes y la realidad de ellos se asemeja mucho a la de nosotros. Pero nosotros quisimos centrar dicho análisis específicamente en Colombia. Entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis de cómo se dio el proceso de modernización de los sistemas educativos aquí en América Latina. Entonces, ese análisis que vamos a hacer, lo vamos a hacer en 3 grandes bloques. En el primero vamos a ver o vamos a tratar cuáles fueron esos primeros aspectos, cómo fue ese primer encuentro de la modernización, de esos primeros avistamientos, cómo fue ese primer roce de la modernización con nuestro pueblo latinoamericano. El segundo gran aspecto que vamos a ver es cómo se concreta la idea de modernización. Y el último es las leyes o normas, reformas que se hicieron para que esa modernización fuera un poquito más sólida. Siguiente, profe. Entonces, en este primer aspecto, vamos a ver cómo fue ese tránsito hacia la modernización. Este es como el primer aspecto, el primer roce profundo que se tuvo. Desafortunadamente, ese primer roce que se tuvo con la modernización no fue totalmente exitoso. Tuvo algunas dificultades, como las diferentes características raciales, culturales y la diversidad étnica de la población que cubre toda esta zona de Latinoamérica. Si nos basamos en el caso de Colombia, en Colombia viven alrededor de 80, 90 pueblos indígenas, de los cuales todos tienen dialectos distintos y todos viven en resguardo, valga la redundancia, viven bastante resguardados y alejados del resto de la civilización. Eso hizo difícil que esa modernización llegara o tuviera el impacto deseado, porque fue muy dispendioso llegar hasta esa comunidad. Aparte de que en esta comunidad latinoamericana tiene muchas comunidades indígenas, también tenemos una gran cantidad de personas negras, palenqueras, raizales, como en Colombia. Y ese fue otro aspecto que torpedió
que esa modernización llegara y rindiera frutos exitosos. Por ejemplo, en Colombia casi el 10% de la población colombiana es negra y esas primeras nociones de modernización no tuvieron en cuenta esas pequeñas diferencias culturales que nosotros tenemos sobre las otras razas. Otro aspecto muy importante que torpedió un poquito esta modernización de los sistemas educativos fue el hecho de que los conocimientos técnicos se colocaron por encima de los conocimientos culturales. Y ahí llegó un proceso de aculturación. Todo el mundo empezó a poner por encima, a privilegiar los conocimientos técnicos y lo cultural pasó a un segundo plano. Siguiente, profe. En este segundo aspecto que les vamos a mencionar aquí, en el primer aspecto vimos las dificultades que tuvo cuando llegó la modernización a partir de los años 80. En este otro concepto, en este otro aspecto, vamos a ver cómo se concretó la modernización. Ya tuvimos un problema, vamos a ver cómo vamos mejorándolo. Entonces, en los años 80 y 90 aparecieron esos nuevos aires de modernización y corregir los errores de los años anteriores. ¿En qué se basó este nuevo concepto? En desarrollar o en llegar a un máximo nivel de la mano con la democracia y el desarrollo económico. Esos fueron los ejes que motivaron esta concretación de la modernización. Entonces, las metodologías que se hicieron para que esta conceptualización de modernización fuera eficaz fue que se aumentó el número de personas alfabetizadas. Se concretizó mucho, en este caso, la educación para los adultos mayores. Se incluyó en casi todas las instituciones educativas formación técnica. Es muy raro el colegio en estos momentos que no tenga un carácter técnico o agroambiental o cualquier otro tipo de complemento a ese bachillerato académico. Son muy pocas las instituciones que no tienen esa oferta variada para nuestras personas que estudian. También en estos momentos o en esos momentos se centró mucho la educación para los adultos. Para nadie es un secreto que en los años 80 y 90 el nivel de alfabetización era muy bajo, pero gracias a esos errores que se tuvieron anteriormente, en esta segunda etapa de modernización se corrigió y las ofertas para la capacitación de mano de obra y de analfabetización de los adultos fue bastante grande. Otro aspecto que se tuvo para concretar esta modernización fue que se hicieron muchos cambios en la legislación educativa. Entonces, a partir de 1994 en Colombia, se creó la ley 115, que es la Ley General de Educación. Se incluyeron nuevos agentes educativos como rectores, jefes de núcleo, coordinadores. Apareció la idea del personero, la imagen del personero. Se unificaron los colegios y ya pasaron a ser instituciones educativas. Entonces, toda esa legislación educativa buscaba subsanar los errores del pasado. También aparece la capacitación docente de forma más frecuente. Entonces, la escuela se volvió un poquito más inclusiva y los docentes fueron capacitados para esa nueva modernización. ¿Qué se pretendía con todo esto? Llegar a más personas, rescatar la cultura de los pueblos y conectar a las pequeñas poblaciones con el resto de la sociedad. Siguiente, profe. Como les veníamos contando, entonces en la etapa 1, la modernización llegó y tuvo pequeños tropiezos. En la etapa 2 se intentaron corregir esos pequeños errores del inicio y en esta etapa 3 ya es la modernización y las reformas educativas. ¿Qué se hizo en esta etapa 3? Se crearon las leyes más profundas y se hicieron cambios más profundos para hacer de esta modernidad algo debidamente estipulado y con parámetros precisos. Entonces, lo primero que se hizo
o la primera etapa de esta ordenación de las reformas educativas fue ordenar el caos. Ya se crearon más dependencias o cargos para que la administración educativa fuera mucho más ordenada. Se crearon las secretarías de educación, los jefes de núcleo, los ministerios. Entonces ya cada uno tenía funciones específicas para que no reinara el caos como reinaba antes. Otro aspecto en cuanto a la reforma educativa fue que se quiso que las instituciones educativas contribuyeran con el desarrollo económico y social. Entonces, las instituciones educativas empezaron a contribuir a la sociedad con el desarrollo económico, siguiendo de la mano con la educación para adultos y la mejora en la mano de obra. El último aspecto de esta ordenación fue reconocer que Colombia y todos los países latinoamericanos somos diversos. Reconocer esa diversidad, esa particularidad de cada región y centrar la educación en esos aspectos individuales que nos hacen únicos. Entonces, se incluyeron en este caso la educación indígena, que es muy centrada en sus dialectos, en sus costumbres, en su individualidad. También la educación afro, que tiene características individuales muy importantes. Se incluyó a las comunidades vulnerables, se incluyó a las personas con necesidades educativas especiales. Entonces hicieron reglas o reformas educativas tendientes a salvaguardar cada una de estas particularidades de la región. Para finalizar, quisiera añadir que en Latinoamérica, los pueblos de Latinoamérica, estamos sujetos mucho a las legislaciones educativas o a los cambios que se dan en países desarrollados. Nosotros no somos agentes generadores de cambios. Nos resumimos en ser consumidores. A veces nos vemos obligados a imitar métodos o modelos del exterior, aunque no tenemos ni las capacidades económicas, ni tecnológicas, ni logísticas, ni humanas. Pero nosotros acá hacemos lo posible por estar a la par con otros lugares del mundo mucho más desarrollados. Tenemos una tarea difícil, pero hacemos nosotros como docentes y como estudiantes ahora de la maestría, estamos haciendo todo lo posible para que nuestros estudiantes vayan de la mano con las exigencias del mundo exterior. Esperamos que hayan reflexionado mucho con este video, con esta presentación que les hicimos sobre la historia de la educación y que reflexionemos sobre todas las cosas que nos falta por mejorar. Muchas gracias.